Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con Alondra Enríquez, consultora política, con los análisis de esta jornada tan interesante, jornada histórica y democrática. Bienvenida, Alondra, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuáles son sus primeras impresiones de estas elecciones, del resultado que se obtuvo y bueno, de lo que pueda tener Daniel Noboa en este nuevo gobierno, 4 años más, con una asamblea que está prácticamente dividida? Y bueno, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bienvenida, Londra, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Para mí un placer. Estamos, creo que todos con todavía un poquito el efecto de los resultados del día de ayer. Honestamente, el resultado es la muestra de que, como hemos venido diciendo, la ciudadanía tiene plena conciencia de su decisión electoral. Hubieron varios momentos en los últimos 12 días de la campaña previo a la puesta en escena del 13 de abril, donde para el correísmo fue muy difícil desenmarcarse de los temas sensibles, ¿no? Como por ejemplo la ecuadolarización, el tema de Nicolás Maduro y Venezuela, adicional a que se cometieron errores bastante poco estratégicos, como por ejemplo la propuesta del asambleísta Cuesta en la Asamblea Nacional a propósito de la sanción al clérigo sobre su postura política. A la ciudadanía ecuatoriana y el pueblo ecuatoriano ha demostrado que si algo tiene claro son sus valores y sus principios, no solo religiosos, sino también apalancados en la dinámica de la importancia de la familia, de los buenos principios. Pero adicional, una de las ventajas de Daniel Noboa que no se pudieron aterrizar, digamos, de una forma muy práctica o que fue difícil para el correísmo ver, es que el discurso que les lleva finalmente al triunfo no es el discurso anticorreísta, no es la puesta en escena tradicional de Correa el enemigo, del correísmo los enemigos, sino más vale esta confrontación directa con el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso reivindica el discurso de Fernando Villavicencio del 2023. Y de hecho pienso que mucho del resultado del día de ayer se lo debe a Amanda Villavicencio, Carlos Andrés Vera, que hicieron una campaña titánica para recordar desde lo político cuál fue el efecto del narcotráfico en el Ecuador en los últimos 17 años. Y ahí está el efecto de esta discusión y esta disyuntiva de los ecuatorianos que no están votando ante el correísmo o como un voto anticorreísta, sino realmente estas cifras, las circunstancias que han vivido respecto a las vacunas, a la extorsión, a las muertes, pues tuvo un efecto electoral realmente de mucha valentía y valor. Sí, hay mucho por analizar de lo que fue esta jornada del domingo. Ahora, de qué estaba hablando, Alondra, la gente antes de las elecciones? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones? Porque al menos yo tengo esa sensación, se sentía mucho temor, mucho nerviosismo de lo que pudiera pasar el día después de este domingo. Bueno, una de las grandes dudas de la ciudadanía era cómo se iba a consolidar la gobernabilidad. Y mire qué importante es el juego de lo simbólico, qué trascendental es el juego de lo simbólico y que no entendió la Revolución Ciudadana. En este desafío de gobernabilidad había una realidad per se después de la primera vuelta. La Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, se iba a constituir con dos fuerzas claras, la Revolución Ciudadana y ADN. El día del debate llega el presidente con una actitud democrática desde el saludo hacia Luisa González, mientras que Luisa González tuvo una actitud restrictiva. Es más, tanto así que se notaba un poco el desagrado, el asco, incluso en darle la mano. Y sí, había una crítica social evidentemente clara a propósito de lo que en ese entonces en el debate sucedía, por ejemplo, con el derrame de Esmeraldas, el caso de los niños de las Malvinas, y es innegable la crítica a la gestión gubernamental que muchos hemos ido cuestionando. Pero también en esa crítica hay un espacio de gobernabilidad que no podía quedar en tela de duda, porque si va a haber una restricción práctica en la negociación política, no hay gobernabilidad.
Y mire que eso le terminó también por perjudicar a ella, pero también le ayudó a fortalecer a Daniel Noboa, porque además su actitud post debate fue una actitud mucho más conciliadora, que no necesitó de negociaciones políticas como las que sí recurrió el correísmo, como por ejemplo el acuerdo con Leonidas Issa, que finalmente no fue acuerdo. Leonidas Issa dijo una cosa, pero no apareció a la firma de la famosa unidad, y adicional, un día antes, el día sábado previo al 13 de abril, varios actores políticos empezaron a dar su postura sobre el voto: Cristina Reyes, Jan Topic, pero hubo un actor político trascendental, Lourdes Tibán. Ah, sí. Lourdes Tibán fue la tendencia del sábado, logrando además desmontar el efecto de la farándula que el correísmo creó el viernes a propósito de un live con John Briem, por ejemplo, el cantante esmeraldeño, que no se desmerece su talento y su gran pegue empresarial, porque además estuvo en todas las campañas. Pero con toda esta puesta en escena poco táctica, finalmente estos factores terminan por fortalecer subjetivamente más la unidad del lado de Daniel Noboa que del mismo correísmo, sin necesidad de hacer todos estos espacios mediatizados por incluso la puesta en escena de redes sociales, de la televisión, que seguía supuestamente y que se decía, ¿no? Que ya con el voto del movimiento indígena prácticamente la candidata ganó. Y según los resultados que tenemos de ayer, pues parece que el voto de Leonidas dice de Pachacutic terminó yéndose al presidente Daniel Noboa. Y eso muestra además del resultado que tuvo en la Sierra Centro, pero además del muy buen trabajo de actores como Lourdes Tibán. Bueno, es interesante, ¿no? Como otros actores que no son parte de ADN, que no son afines al gobierno actual y que el que ha sido reelegido, también han puesto su punto para que estas elecciones, bueno, tomen el rumbo que tomaron. Ahora, Alondra, respecto, por ejemplo, a temas que salieron a último momento, por ejemplo, esto de los gestores de paz. Vi muchos comentarios al respecto, muchas críticas también al respecto. ¿Eso cree que le restó, le mermó votos a Luisa González? Luisa González, al menos desde redes sociales, tuvo una campaña muy tradicional, desconectada del timing y la necesidad de dar respuestas inmediatas a lo que la gente pedía, por ejemplo, en temas de seguridad. El discurso de la Revolución Ciudadana era rescatar desde el tejido social a la ciudadanía, a la población, parecido a lo de Andrés Arauz en el 2021, ¿no? Que era con una mano dura, pero con una mano, para abrazar. Y resulta que la realidad del Ecuador es que pasamos de ser un país de bandas o pandillas a un país donde se consolidan narco guerrillas en pie. Ujú. Entonces, el no entender ese timing tan suave, tan poco confrontativo con una realidad que todos vemos, que todos palpamos, que es innegable, le resultó en perjuicio a Luisa González, y este tema de los gestores de paz fue la evidencia también cuando se compara las guerrillas de defensa de Venezuela directamente o las de Nicaragua, que ya es una conformación paramilitar en defensa del Estado. Y la gente no es tonta, y eso es algo que creo que a la clase política le debería quedar como una lección de este proceso electoral del 2025. El infantilizar la racionalidad electoral es lo peor que pueden hacer. Y han jugado con ese tipo de sutilezas poco respetables con el electorado, pero además sí fue un momento, creo yo, muy complejo, porque mire lo que pasó y fortaleció a Daniel Noboa en la segunda vuelta. Daniel Noboa logra articular primero las vocerías de su movimiento, después de una entrevista fallida que tuvo el asambleísta Andrés Castillo, cuando prácticamente estigmatizó a Leonidas Issa, bastante inoportuna, de hecho. Fue la última vocería errónea. Pero de ahí los voceros de Daniel Noboa salieron alineados. Esteban Torres, Nils Olsen, toda su cúpula de asambleístas entendió cuál era la forma de orgánicamente posicionar, sumado al trabajo estratégico de los ministros, Luque, Manzano. Había una estrategia muy clara de ese lado, mientras que el de la Revolución Ciudadana vimos disparos dispersos, como que la palabra de cada quien valía más que el de la propia candidata. Y tanto es así que lo que le termina afectando el posicionamiento positivo, al menos desde redes sociales de Luisa González, son los famosos chats ligados.
donde vemos que, por ejemplo, la misma estructura del partido no creía en la candidata, desmerecía a la candidata, no había un rol de reivindicación ni de su capacidad ni de su liderazgo. Y eso además resuena la última semana de campaña y ahí viene el efecto de también estos chats porque nadie vota por un perdedor. Y menos si el perdedor se constituye desde el mismo partido. Y según los audios que se filtraron, que habrá que ver la veracidad de los mismos, resulta que incluso Abraham Verduga en un audio señalaba que la candidata correísta no tenía ni siquiera las aptitudes intelectuales, tanto es así que para ellos parecía vergonzoso que solo haya leído la Biblia y que ellos gentilmente la estaban formando para ser una intelectual y estadista de valor presidencial. Todo eso pasaba, ¿no? En las redes sociales y bueno, ¿qué fue quizás lo que le hizo despegar a Londra su criterio a Daniel Noboa? Porque hubo un punto que, bueno, muchas encuestas eran similares, pero parece que en un momento despega esa candidatura y eso es lo que se vio al menos en en unas encuestas que se mencionaban, bueno, no fueron públicas, pero que se dijo, la candidatura de Noboa despega. ¿Qué le hizo despegar a Noboa? ¿Qué momento fue importante? ¿Qué timing, qué acciones se dieron para que eso suceda? En nuestro caso, nosotros tenemos tres fechas donde nosotros detectamos su crecimiento y algo importante para compartir con la audiencia, Daniel Noboa despunta esta semana a partir de sus cierres de campaña, es Yes. digamos el punto Al cúspide final. de su Ujú. puesta en escena. Pero el primer punto de crecimiento y giro en la campaña, porque Daniel Noboa vino muy golpeado. Los resultados del 9 de febrero pusieron en crisis la capacidad operativa del gobierno, Sí. mostraron las deficiencias de gestión pública, la ausencia de una vía o una hoja de ruta clara para poder resolver los problemas más inmediatos. Viene golpeado, pero decide darle un giro a su estrategia comunicacional y gubernamental el 27 de febrero cuando pone a correr a sus ministros y pone además a correr la evidencia de su gestión. Algo que se le criticó mucho en primera vuelta es que no hay gestión, no hay obra, no hay nada. Y resulta que había, pero no se comunicaba. Y ahí da un cambio y prioriza además inteligentemente radio, televisión, prensa escrita y redes sociales el 27 de febrero. Luego de ese giro comunicacional viene la puesta en escena del 23 de marzo, que además fue un momento muy complejo porque el debate fue una expresión de disputa personal. ¿Quién Ah, es más malo? ¿Quién es más bueno? E incluso transversalizado por temas muy sensibles como el tema de su hija. Y ahí la gente se convence de la capacidad y el carácter de prudencia de Daniel Noboa, porque muchos decíamos, uno acepta cualquier cosa, pero si le tocan a los hijos, seas quien seas, pues la reacción es otra, pero él muestra un pragmatismo que eso logra de alguna forma capitalizar más atención. Y finalmente viene el cierre de campaña, martes, miércoles y jueves, donde ahí, como le comento, no le da el triunfo al discurso anticorreísta, le da el triunfo al discurso anti-narcotráfico, anti-mafias, que finalmente logra convencer a la gente porque no es un discurso tibio, como en cambio vimos la puesta en escena de Luisa González, que era un discurso más desde lo social, desde la reivindicación de la base. Que la realidad es que, por ejemplo, nosotros en redes sociales, desde el año anterior, veíamos cómo la gente exige mano dura y contundente. Y mire que los factores que le ayudan desde lo subjetivo y simbólico a Daniel es, por ejemplo, el tuit de la hija de León Febres Cordero. De alguna forma, también la presencia de Prince, aunque desatinado su discurso, un poco misógeno sobre Luisa González, pero muy práctico en el tema del crimen organizado, también le termina por beneficiar y no tanto golpear ni perjudicar. Todos estos factores se alinean para poder sumarle, pero también adicional los errores del correísmo. Cuesta con su tema de sancionar al clérigo, el tema de Maduro, ecuadólares, gestores de paz. El sí. mismo correísmo se puso, digamos, Como sus Correa tres. con Patiño hablando bueno, cuestionando la dolarización, ¿no? Que Por eso fue supuesto. estocada, yo creo. Y además, estas puestas en escenas, como le digo,
Daniel tenía una estructura totalmente alineada, es decir, sale el presidente con un discurso, salen los asambleístas con un discurso, ministros con un discurso. Fue una militancia orgánica la de ADN, y eso que ADN es una estructura que se le puede cuestionar su valor político y partidista, pero lo logra. Y la RC, con toda la formación, con toda la estrategia que tenía, sale disperso. Tanto es así que la última semana incluso... em, entre estas estructuras bots de apoyo y los mismos asambleístas del RC inicia una disputa. Yo había visto una diferencia entre Daniel Salcán, que es un conocido tuitero de la Revolución Ciudadana, y Gisela Garzón, por ejemplo, Ujú. donde Salcán decía, ha hecho más Ana Galarza en oposición a Daniel Noboa que la bancada del RC desde el legislativo. Algo que no lograron sostener fueron esto, las disputas internas. Bueno, muy interesante todo lo que ha pasado. Un tema final, Alondra, tiene que ver lo que aparece Jan Topiga, casi al final de la campaña, diciendo, bueno, si es que la patria me llama y Luisa gana, me sumo. Eh, ¿qué tanto aportó o no aportó Jan Topiga a la final en esta carrera por la presidencia? Ahí como le cuento, ¿no? El día sábado salieron algunas vocerías, Cristina Reyes, la misma Ana Galarza, y resulta que Jan Topic decide también tener una posición poco objetiva, porque lo que se esperaba o lo que se anunció desde el día miércoles y jueves era la incursión de Jan Topic en el gobierno de Luisa González. Y lo que le faltó a la Revolución Ciudadana fue tener vocerías de frente que asuman la postura de apoyo que sí las tuvo Daniel Noboa. Ahí está el trabajo excepcional, por ejemplo, de Alfonso Espinosa de los Monteros, que él fue frontal, dijo, es el momento histórico y yo por eso tomo postura y salgo a decirles, voten por tal persona. En cambio, en la Revolución Ciudadana hubieron discursos muy tibios, el Mm. de Leonidas Issa, el de mismo Jan Topi, porque Jan Topi finalmente lo que dice es, vengo a reflexionar, voten por quien ustedes quieran, que hubiera sido distinto decir, en mi condición ciudadana, yo les invito a que voten por Ah, Luisa, por el acuerdo nacional. Y finalmente, por ejemplo, Daniel Noboa suma vocerías bastante ciudadanas. Y algo que ayer reflexionábamos en otro espacio es, en esta elección, el resultado de Daniel Noboa se le agradece a partir del trabajo de la gente del activismo digital y el activismo político por fuera del activismo del partido. Ahí está el trabajo, por ejemplo, de movilizar el voto del adulto mayor, el trabajo excepcional de movilizar también la participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ayudó mucho la decisión de indultar también a este oficial que hace pocos días iba a ser sancionado por matar en flagrancia a unos delincuentes. Ayudó mucho esa decisión política también a Daniel Noboa. Mientras que a Luisa González le quedan a deber muy tibias las vocerías, las únicas vocerías que de alguna forma sumaron, pero que no son vocerías masivas. O sea, no es que el país los conoce, son las de Verónica Silva, Mauro Andino, Hernán Reyes, pero pues ellos son actores muy locales, ¿no? Por ejemplo, a Mauro se le conoce en Pichincha, a Verónica también, no es que sacó un voto masivo con el Partido Socialista, es un actor ah. más local. Y faltó estas vocerías potentes que sí las tuvo Novoa, como las que acabé de mencionar. Y finalmente, Jan Topic creo que fue prudente porque tiene todavía un interés electoral muy bien jugado, porque si se lo hubiera jugado al 100% con Luisa González, con el resultado del día de ayer, capaz y terminaba siendo como una suerte de Javier Herbas sin posibilidades de pelear un futuro político. Coincido con Alondra. Y bueno, esas vocerías que usted menciona, Alondra, que quizás ayudaron a Daniel Noboa, parecían también vocerías orgánicas, ¿no? No como algo concertado, sino que realmente eran vocerías que apoyaban a Daniel Noboa sin tener una necesidad de que estén alineados o que estén concertados en ese sentido. No, y fue por eso yo digo que el activismo digital, el activismo social, en oposición a lo que en su momento representó el correísmo, le sumó. Creo que incluso ni siquiera el mismo presidente se esperó ver esa participación orgánica promovida por influenciadores que además tienen un alto margen de credibilidad. Nadie puede negarse al margen de construcción de su propio nombre en referencia a Alfonso Espinosa de los Monteros. Además que hizo un trabajo militante excepcional, pasó por todos los medios de comunicación, abrió espacios de diálogo,
puso posturas claras en el debate público y además Lourdes Tibán también hace un trabajo maravilloso porque incluso ella deja instaurada la posibilidad de ser candidata presidencial en la próxima elección y que eso va a depender de la facilidad que haya en términos democráticos entre un modelo que mantiene las libertades y otro modelo que ya tiene pues evidencia de ser autoritario y restrictivo, y eso también termina por sumar. Y eso era lo clave, ¿no? Viendo lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, bueno, la gente obviamente no quiere un modelo así. Yo quiero agradecerle a Alondra Enríquez, consultora política, por acompañarnos en esta mañana para analizar todo lo que ha sido esta jornada democrática que, como sabemos, culmina ayer, pero esto ya vino cocinándose de algunas semanas atrás con muchos temas, muchas aristas que le hemos topado ahora y que quiero agradecerle a Alondra por acompañarnos en este día. Para mí un gusto y un placer compartir con su audiencia. Una buena semana.